Hola a todos, sean bienvenidos al canal Tarot Milenario, espero que te encuentres muy bien. Iniciamos con el signo de Aries, donde te aparece el jinete de oros representando un joven, un personaje estudioso o muy buen trabajador. Aquí no especifica muy bien si es hombre o mujer, por lo general en una lectura más personalizada podría ser es un hombre, ya que los jinetes representan son hombres, pero de todas formas, como hay que generalizar, la característica es que es una persona joven y muy inteligente, muy dedicado, dedicada al trabajo, al estudio, pero por su juventud puede que de pronto a veces ignore peligros. Pero aquí dice que hay una relación sentimental o dentro de poco va a haber una relación sentimental con una mujer mayor. O sea, esta mujer mayor se va a relacionar con este joven, con esa persona joven. Y curiosamente, acá dice que la persona joven es mejor. O sea, es más maduro o más madura a pesar de que tiene inocencia. O sea, lo único que tiene en desventaja la persona joven es la inocencia porque no tiene tanto recorrido. Y la reina de copas que aparece aquí tiene muchos defectos, muchos defectos. Así que debes tener cierta cautela de cómo se lleva una relación sentimental. Porque si tú eres este personaje joven o tú eres familiar de este personaje joven que se va a mezclar con una persona mucho mayor en edad, una diferencia de edad, por ejemplo, de 10 años o más, esa relación sentimental de parte de esta persona mayor, irónicamente es como negativa. O sea, esta persona mayor le podría afectar el futuro. Le podría afectar el futuro a ese personaje joven. Esto es algo curioso porque no es habitual que esto suceda. No se sabe si es que esta persona, esta mujer mayor que el joven, de pronto tenga algunas malas costumbres o no le conozca bien, debe tener cuidado al respecto. Entonces los familiares o tú, si eres el jinete de oros, debes ser más cauteloso o más cautelosa, tienes que ir más calmado o calmada en cuestión romántica, porque lo que más te beneficia a ti es la parte de lo profesional, lo del estudio, lo de la carrera profesional. El romance o el amor deberías dejarlo para después. Según las cartas, tus números de suerte son el 4038 y el 9641. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Tauro. Te aparece en la lectura la carta del Rey de Espadas, el Mago, la carta del Diablo y la carta del Siete de Espadas. Aquí te aparecen cartas relacionadas al Rey de Espadas que estaría permitiendo como un mal comportamiento de un familiar. El Rey de Espadas es una persona súper correcta, nunca le haría daño a nadie, nunca haría nada en contra de algo de los intereses de otra persona, nunca haría nada malo. Pero, según las cartas, el Rey de Espada tiene familiares o tiene allegados que se comportan mal. Por ejemplo, podría existir una situación parecida o una situación como un robo y el Rey de Espadas, como no quiere de pronto reportar a ese familiar o a ese conocido, pues se quedaría callado sabiéndolo. Y es un grave error, porque acá dice que al Rey de Espadas lo pueden involucrar en ese error, en ese crimen de ese conocido o familiar. Mucho cuidado, si tú eres este Rey de Espadas, no debes dejar pasar ningún error de otra persona allegada a ti. O si tú eres la mujer o familiar del Rey de Espadas, que es un hombre correcto, de pronto el único error es consentir el mal comportamiento de alguien más. Y sí dice que le llegaría consecuencias si permite que alguien se comporte mal dentro del hogar o cercano a él. Por ejemplo, si un amigo le dice que le cuide, que le guarde, por ejemplo, una moto, un carro en su casa,
¿Qué tal que ese carro, esa moto o ese objeto sea robado? Mucho cuidado, no cometer ese error, no pecar de inocente. Mucho cuidado. También te aparece en la lectura la carta del diablo. El diablo indica que puede haber de pronto un favor que no se ha devuelto, es decir, hay una persona que posiblemente te hizo un favor a ti y esa persona está esperando como el pago o que se le devuelva el favor. Cosa que este tipo de costumbre no se debería tener. O sea, si por ejemplo tú hicieras un favor, es prácticamente un regalo. Hacer un favor es prácticamente regalar tu tiempo o regalar, por ejemplo, sí, como tu esfuerzo en ese momento para ayudar a alguien. Pero acá dice que la persona que te ha hecho un favor a ti está esperando que le regresen el favor. O sea, prácticamente es como un préstamo lo que hizo la persona. Cosa que eso no se debería hacer, pero como la persona está esperando, yo creo que si tú sabes esto, si te acuerdas de que alguien te está esperando que se devuelva el favor, hazlo. Tus números de suerte son el 50, 07 y el 6933. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Géminis. Te aparece el 3 de bastos, un día buenísimo para hacer negociaciones, compras, ventas, buenísimo el día. Sobre todo te apareció también la carta de la amistad, que puede ser que alguna amistad vayas a hacer un negocio con un conocido o amistad y te puede ir súper bien, a no ser de que en el negocio, venta, compra, acuerdo, vayas a crear amistad con esa persona. Y también sería excelente, o sea, aparecen cartas muy buenas el día de hoy en cuestión de los negocios. También te apareció la carta del 9 de bastos. Si tú llevas a un amigo, a un conocido en una negociación muy buena, muy prometedora, se va a despertar la envidia de ese personaje invitado. Yo te recomendaría no llevar invitados a eventos especiales como una negociación, una compra, y si por ejemplo tu vendedor o tu comprador lleva un invitado, ese invitado está lleno de envidia hacia el comprador o hacia el vendedor, estará lleno de envidia. Es un personaje que tú vas a notar cómo te mira o cómo mira a tu comprador o a tu vendedor. Se notará la envidia desbordante, aunque en la lectura dice que no va a afectar para nada en la compra o en la venta o en el acuerdo que se haga. Pero de todas formas, a veces la envidia hacia futuro sí afectaría en cuestión de las energías. Yo te recomiendo tener, por ejemplo, protección o si se va a hacer una negociación en algún hogar, en tu casa, tengas, por ejemplo, protección en tu casa o posteriormente, después de que se vaya la visita, hacer una limpieza, unos riegos, saumerio o lo que sea para limpiar sobre ese invitado que ha sido de pronto que ha tenido mucha envidia. Tus números de suerte son el 3790 y el 5966. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Cáncer. Te aparece en la lectura la sota de oros. Ideas brillantes van a surgir en tu mente gracias tal vez a los errores de los demás. Aquí aparecen ideas brillantes, ideas buenísimas, propuestas. Te recomiendo no quedarte callado o callada. No te quedes callado o callada cuando surge una idea buenísima. Pero tú tienes que saber con quién vas a compartir la idea. Por ejemplo, si tú estás en un grupo familiar, las ideas buenísimas, que pueden ser ideas de negocio, ideas de solución de problemas, las debes compartir con los líderes de la familia, por ejemplo, tu papá o tu mamá, o un tío o la persona que sea líder. Porque si la vas a compartir tu idea con una persona de tu mismo nivel en cuestión familiar, por ejemplo, tú eres adolescente y compartes tu idea, tu grandiosa idea con un primo, con un hermano,
pues no evolucionaría tu idea, no evolucionaría tu proyecto. En cambio, si te la comentas a tu papá, a tu mamá, sí podría haber una evolución porque tu papá o tu mamá te daría la razón y te ayudaría a cumplir el proyecto. Esto lo puedes aplicar en otras situaciones porque tú puedes ser un adulto que estás en algún lugar y no puede ser que tú tengas una idea brillante en tu situación de pronto en el trabajo y se la vayas a compartir a un compañero de trabajo que no tiene ningún tipo de poder, no tiene nada, solamente trabaja contigo y no tiene poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desperdiciarías tu idea y posiblemente te la roben. En cambio, si tú se la compartes, por ejemplo, a tu jefe, ya sería diferente porque tu jefe, dependiendo obviamente también de las características, de pronto asimilaría bien tu idea, te daría los créditos correspondientes y se llevaría a cabo esa idea beneficiosa para ti o para la empresa, por ejemplo, si estás trabajando en una empresa. Así que comparte tu idea, pero con las personas que tengan poder, no con las personas que no tengan ningún tipo de influencia ni no tienen nada. O sea, tienes que compartir tus ideas con personas con poder para que se lleven a cabo y te aparece la carta de la felicidad al final, que es la carta de las de copas, que quiere decir que tus deseos, tus sueños o esa idea sí se va a hacer realidad dependiendo de con quién la compartas. Tus números de suerte son el 2801 y el 6603. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Leo. Te aparece en la lectura la carta del 5 de bastos, la carta del 10 de copas, felicidad familiar, regreso. Aquí te aparece la carta de un regreso, una felicidad familiar. Se va a esfumar o se va a disipar la soledad, el aislamiento. Aquí aparecen cartas de unión y de familiaridad. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que hay familia o un familiar que esté aislado, inmediatamente hay que invitarle a compartir con la familia. No hay que dejar a personas aisladas. Y si tú te estás aislando, te estás buscando la soledad, no lo hagas. Es mejor trabajar en equipo, estar en compañía de la familia, porque así se disfrutará más. Hay que hacer ese esfuerzo, porque en primera medida de pronto una persona que está buscando la soledad es porque hay algo que no le gusta en el grupo familiar, por ejemplo. Pero esa persona, ya seas tú o la persona que está buscando la soledad, tiene que hacer un esfuerzo para trabajar en equipo, en sociedad. La humanidad, los humanos están hechos para trabajar en equipo, no para estar solos. Por lo tanto, hay que trabajar para, en conjunto, tener beneficios. Y aquí aparece carta de felicidad. También te aparece la carta del 5 de bastos. La persona, aquí sí dice algo clave, la persona que está buscando soledad, la persona que se está aislando, yo le recomendaría que se hiciese baños de limpieza y mejoramiento de la suerte, ya que le salieron cartas de malas energías a la persona que tenga ese síntoma, que de pronto esté buscando aislarse. Es porque también tiene malas energías y debe hacerse limpieza para estar buscando lo contrario, que es socializar, estar en compañía. Tus números de suerte son el 5140 y el 6610. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Virgo. Te aparece en la lectura la carta de el 6 de oros, la carta de la fuerza al revés, la justicia y la carta del rey de copas. Aquí te aparece la carta de los retos. Mucho cuidado, no asumas ningún reto. En ningún sentido. Por ejemplo, los retos virales, los que están en internet, no hagas experimentos, no asumas retos. Y si tú ya eres una persona madura, una persona que no caes en este tipo de juegos, incitaciones, no te llama la atención esto, pues entonces haces referencia a esta lectura a un familiar tuyo que tal vez tenga una debilidad por este tipo de situaciones, le llame mucho la atención
experimentar, asumir retos. Por lo general son a personas jóvenes o con cierta falta de, pues de pronto de entusiasmo y quiera experimentar cosas. Tienes que estar muy atento si esto se está haciendo referencia a un familiar tuyo. Tienes que estar muy atento a ese familiar para que no haga experimentos que posiblemente le vayan a salir bastante mal. No asuma retos, mucho cuidado, porque posiblemente lo que ve en internet sea falso o esté bajo control o le haya salido mal en internet y no sería nada bueno repetirlo. También te aparece la carta de la justicia. La carta de la justicia quiere decir que la autoridad va a intervenir en un caso de injusticia sobre, ya sea maltrato físico, pero aquí no especifica el maltrato físico hacia quién, porque curiosamente apareció la carta de la fuerza al revés. Y hay una posibilidad que si no es un maltrato físico hacia una persona, es un maltrato físico hacia un ser vivo, o sea, hacia una mascota, hacia un animalito. Entonces, aún así, la persona que esté de pronto cometiendo ese crimen, porque es un crimen, pagará las consecuencias, porque la autoridad se dará cuenta. Mucho cuidado. Entonces, si por ejemplo hay animalitos a tu alrededor, hay que cuidarlos. No hay que dejar que nadie los moleste. Tiene que tener mucho cuidado al respecto porque pues la autoridad podría darse cuenta cuando hay maltrato en todos los sentidos. Tus números de suerte son el 60, 05 y el 84, 16. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Libra. Te aparece en la lectura la carta del 5 de copas, el 9 de copas, la carta del 2 de espadas y el as de espadas al revés. En cuestión de la salud, aquí aparecen cartas relacionadas a que una persona va a tomar una decisión de hacerse operaciones estéticas, cambios de look, porque está insatisfecho o insatisfecha por su forma de verse. Hay veces que hay justificación porque de pronto si hay algo de pronto que es considerable, hay algo de peso que sí deba hacer de pronto algunos cambios y hay una gran ayuda por parte de pronto de la parte de la medicina, por parte por ejemplo de la cirugía estética. A veces sí hay justificación, pero en la gran medida, en la mayoría de los casos hay que tratar de evitar cambios físicos grandes, operaciones, hay que tratar de evitarlas porque siempre se asumen unos riesgos. En la lectura del tarot dice que una persona que esté de pronto con un efecto muy negativo en su autoestima por algo justificable, sí se va a hacer una operación estética. Aquí te aparece la carta de las de espadas al revés, que es prácticamente la operación. El 2 de espadas indica que posiblemente sean 2 operaciones que se vayan a realizar. O sea que si tú estás pensando en una operación o un familiar tuyo que necesite ese cambio, está pensando en una operación, está analizando o está previendo como mal la situación porque van a haber 2 operaciones. Si las 2 operaciones son anunciadas con antelación, va bien. Pero si, por ejemplo, un médico le dice solamente es necesario una operación, yo creo que es que la segunda operación que sale aquí es porque no va a quedar bien o porque va a quedar insatisfecho en cuestión del resultado. Entonces, si a ti te dicen es necesario 2 operaciones, va bien. Si te dicen que es una, entonces aquí ya hay un pronóstico negativo porque entonces la segunda operación es para corregir lo que se hizo mal. Tus números de suerte son el 59, 21 y el 0048. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Escorpión. Te aparece en la lectura la carta del 9 de oros, la torre, la carta de la estrella y el 6 de copas. Te aparecen cartas de que una persona te va a sorprender trayéndote algo que en el pasado te prometió. O sea que alguien va a cumplir la promesa después de hace mucho, mucho, mucho tiempo.
También puede ser que te reencuentres con viejas amistades. Pero acá dice que hay una persona del pasado que como que no tiene buen comportamiento. Tienes que tener mucho cuidado porque si vuelves a recobrar comunicación o encontrarte con dos amigos, por ejemplo, de tu pasado, uno de ellos no está haciendo bien las cosas. Uno de ellos tiene un mal comportamiento a pesar de que en la comunicación que tenga contigo te va a tratar amablemente, pero yo creo que se mete en problemas esa persona. Uno de ellos, de los que te vas a encontrar, yo creo que te vas a encontrar mínimo con dos amistades del pasado. Pero hay uno que hay que tener distanciamiento porque se comporta mal, va en contra de las reglas e inclusive por la confianza que se tienen, tal vez en una conversación, tú descubrirás el mal comportamiento de uno de ellos y con ese hay que tener distanciamiento. También te aparece en la lectura la carta de la torre, que la carta de la torre son tropiezos. Aún así, si tú te tropezaras, te lastimaras, te lesionaras, acá dice que vas a recibir un tratamiento súper bonito, súper adecuado, pero yo creo que es que, por ejemplo, imagínate tú que de pronto te tropieces, te toque ir de pronto al médico o te toque de pronto, sí, visitar a un lugar donde te hagan un tratamiento. Según las cartas, posiblemente cuando conozcas al médico que te vaya a tratar o al enfermero, enfermera o a la doctora también, muy probablemente te va a encantar esa persona. Esa persona que te va a tratar, que te va a cuidar, te va a encantar muchísimo. Tus números de suerte son el 9006 y el 2811. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Sagitario. Te aparece en la lectura la carta del caballo de bastos, el 3 de oros, la carta del 7 de bastos y la carta del as de oros, pero en este caso al revés. Te aparecen cartas de un trabajo buenísimo, demasiado bueno, pero como que tú no vas a saberte controlar en la administración del dinero. Vas a ganar bien, pero vas a gastar más de lo que ganas. No tiene sentido alguno lo que sale en la lectura. Vas a tener buen trabajo o ya lo tienes, pero estás gastando más de lo que ganas. Y desde otro punto de vista, o sea, otra persona te vería y te diría, pues, estás haciendo las cosas como mal porque con el dinero que ganas se puede vivir súper bien. O con el dinero que vas a ganar, porque no se sabe si esto es lo que está sucediendo actualmente o lo que va a suceder más adelante. De todas formas, te salen cartas buenísimas, pero la única falla es en el hecho de ya utilizar el dinero. Entonces, si tú vas a recibir un sueldo bueno, vive bien con ese sueldo, no te metas en deudas. Uno de los errores que cometen las personas es que al tener un buen trabajo, la persona dice, como tengo un buen trabajo, tengo un salario mensual bueno, me puedo meter en deudas y comprar cosas grandísimas, excelentes, darme lujos que nunca me hubiese dado y lo puedo acolchar, lo puedo pagar de a poquitos gracias al buen sueldo que tengo. Yo le recomendaría a la persona que está viviendo eso que no se meta en deudas, no saque cosas a crédito, sepa vivir con lo que se está ganando e inclusive debería ahorrar. Sepa vivir con lo que se está ganando. Te aparece una carta de viaje. Si el viaje lo hace en base a las ganancias, está bien, pero si el viaje lo hace en base a préstamos, no creo que sea tan bueno. De todas formas, le sale una carta de viaje de paseo, buenísimo, bonito. El paseo, o sea, el viaje puede ser 3 días o poquitos días, pero serían disfrutables. Tus números de suerte son el 3371 y el 6419. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Capricornio. Te aparece en la lectura la carta del juicio al revés, el 4 de bastos. Van a regañar a alguien en la familia, pero lo van a hacer de una manera tan exagerada que a la persona que le van a regañar va a quedar resentido o resentida.
eh, creo que se va a cometer una injusticia porque se va a regañar o se va a castigar de más. Mucho cuidado, por ejemplo, si tú vas a castigar a alguien, no debes insultarle, tú debes es charlar, conversar con la persona sin utilizar vulgaridades o insultos, porque creo que ahí estaría el error, donde a la persona que haya cometido un error sí se le debe corregir e inclusive si de pronto hay una especie de castigo, sí se le debe poner un castigo, pero de ahí a dañarle como la autoestima o insultarle o vulnerarle algún derecho, creo que ahí ya estaría equivocadísima la persona que está poniendo las cosas en orden supuestamente. Mucho cuidado porque acá dice que se va a herir los sentimientos de una persona que posiblemente comete un error, pero no es para tanto. Entonces puede ser que vayan a castigar o corregir a un niño, adolescente, pero mucho cuidado, no debe vulnerarle ya sea derechos o insultarle o lastimarle sentimentalmente. Tus números de suerte son el 04, 07 y el 8819. Te deseo mucha suerte y pasamos acá al signo de Acuario. Te aparece en la lectura el caballo de copas representando una invitación laboral. Posiblemente te vayan a invitar a un trabajo nuevo porque alguien renunció. Según las cartas, el trabajo nuevo, si es con esas características que he dicho, alguien se acerca a ti, un amigo, una persona que te recomienda un trabajo diciendo que ese trabajo tiene un puesto vacante porque alguien renunció, según las cartas es un trabajo bueno. Es un trabajo bueno según las cartas. O que a alguien lo echaron, porque aquí también aparece la carta del jinete de espadas representando a una persona que no se comportó bien en el trabajo y posiblemente lo echaron. Entonces, si te invitan a un trabajo y te dan esos detalles del por qué echaron a la persona o por qué renunció la persona, ese trabajo es bueno para ti. Te aparecen cartas excelentes en cuestión laboral, inclusive podría haber avance posteriormente, después de pasada 2 temporadas en el trabajo, podría haber sorpresas positivas. Entonces, avance, progreso, beneficios de sorpresa. También te aparece en la lectura el 10 de bastos al revés. No dejes acumular el trabajo. Yo creo que actualmente si tienes compañeros de trabajo, ellos están dejando acumular el trabajo y es un grave, grave error. Aquel personaje que acumule trabajo, inclusive podrían llamarle la atención o, en el caso grave, despedir a la persona que deje acumular el trabajo. Tus números de suerte son el 31, 32 y el 0063. Te deseo mucha suerte y pasamos a Piscis. Te aparece en la lectura la carta de el as de bastos al revés, la carta del 5 de oros, el sumo sacerdote y la carta de la muerte. Va a haber un cambio radical. Va a haber un cambio muy grande. Una persona se va a olvidar de su pasado para empezar algo nuevo. Mucho cuidado porque si actualmente estás teniendo problemas con una persona, esa persona podría tomar la decisión de cambiar y volverse otra persona. Es decir, ¿qué tal que tú estés teniendo problemas con una persona ultra amable, una persona muy amable, pero ya se esté cansando demasiado y tú no hagas nada para conservar el comportamiento de esa persona amable? Entonces esa persona amable, como ya está cansado o cansada, va a hacer un cambio rotundo y ya no va a volver a ser nunca amable. Pero me refiero más que todo a contigo. Entonces nunca va a volver a ser amable, ya va a ser un cambio radical y nunca va a volver a ser amable. Mucho cuidado al respecto, porque si tú lo sabes, si alguien te está tratando súper bien, pero por algún motivo tú estás de pronto incentivando la molestia, estás
sí, no reconociendo la amabilidad de una persona, la persona va a cambiar rotundamente y no le va a importar nada, no le va a importar el pasado, nada. Va a ser un cambio radical. Y si tú eres el que vas a hacer un cambio radical, posiblemente si tú tienes una justificación, parece ser que es inevitable. Así yo o otra persona te dijera que no hagas el cambio, tú lo vas a hacer. Y tú vas a comportarte totalmente diferente, pero no tienes que extralimitar el comportamiento, porque puede ser que tú dejes de ser ultra amable con una persona a pasar a ser serio o seria con una persona. Pero eso no quiere decir que tengas que ser malo o mala con esa persona, simplemente a ser serio y no volver a consentir a la persona. Yo creo que si es inevitable y si tienes justificación, te tocaría. Tus números de suerte son el 1500 y el 6857. Te deseo mucha suerte, muchas ganancias. Espero que tengas un grandioso día y nos vemos hasta mañana en un video nuevo. Bendiciones para todos.